Bueno, hola a todos. Vamos a empezar una charla nueva para esta colección epidemiológica. Hoy tenemos un tema bastante agradable, que es casos y controles, diseño de estudios de casos y controles, que es, luego de los estudios transversales, la práctica epidemiológica que usamos más habitualmente. Son sencillos de realizar, como vamos a ver, y nos dan muchísima información. Así que, para ir al grano de esto, vamos a ver qué hora es para no pasarnos, 3:20, a la hora que lo estamos grabando, vamos a tratar de compartir la pantalla de esto, un segundito, así podemos ver la presentación en PowerPoint. Ahí estamos viniendo. Muy bien, se supone que en este momento estamos viendo la pantalla de este trabajo que se llama, entonces, estudio de casos y controles, que vamos a empezar en este momento. Bien, vamos a hacer primero un pequeño repaso, entonces, para ubicarnos en tiempo y espacio en relación a lo que vamos a ver, recordando que en términos generales la epidemiología desarrolla distintos tipos de estudios, de los cuales los más básicos son los estudios en que hablamos de epidemiología descriptiva, cuando hablamos de epidemiología descriptiva, que son los estudios donde vemos la ocurrencia de enfermedad y o factores de riesgo en términos de persona, lugar y tiempo. Este es el primer tipo de estudio. Ahora vamos a ver algún ejemplito para que nos quede más claro. Esto es para repasar. Luego tenemos entonces la epidemiología analítica, en la que tratamos de explicar por qué ocurrió un evento, o sea, identificar causas. Y finalmente la epidemiología experimental, que además de ser la epidemiología experimental, es la que nos va a permitir generar actividades de intervención, porque generalmente esto lo hacemos en salud pública, así que tenemos una opción muy básica que es describir, luego una cosa mucho más consolidada, que es hacer análisis epidemiológicos, y finalmente la intervención para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo puse este ejemplo para que entendiéramos los distintos en la práctica, cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, el primer tipo de estudio, que es la epidemiología descriptiva, yo cito acá como ejemplo el brote de síndrome pulmonar por hantavirus en Epuyén, que afectó a una cantidad de personas, 22, 25, de acuerdo al momento del estudio que se le encuentre. Y entonces nosotros, ante la ocurrencia de esos casos que aparecen y son diagnosticados en el hospital o en varios hospitales, hacemos un estudio descriptivo, en primer lugar, en el cual vemos los casos, calculamos o averiguamos su edad promedio, el rango de edad, de qué trabajaban, si hay lugares comunes. En este caso, en Epuyén hubo inicialmente una fiesta, que compartieron varios. Uno averigua en ese estudio descriptivo que uno, digamos, porque uno entrevista a todos los casos y hay varios que fueron a una fiesta, y ahí se entera que uno de esos casos fue con síntomas compatibles con síndrome pulmonar por hantavirus. Se pueden hacer capturas de roedores, una primera investigación de capturar dónde se hizo la fiesta o en domicilio de los casos. Todo eso es juntar información y describir lo que ocurrió con esas 22 personas lo más ampliamente posible. Esta es una información que ya nos permite hacernos un cuadro de situación de lo que pasó en ese evento, y en función de eso ya plantearnos una hipótesis en la cual podríamos estar, por ejemplo, diciendo o pensando como hipótesis explicativa, que es lo que nos permite hacer la descripción, que bueno, que tenemos un primer caso que surge de una infección transmitida por un roedor, pero que luego hay un montón de casos que son de transmisión interhumana porque compartieron una fiesta. Y como hemos hecho esas mismas averiguaciones, vemos también que la segunda onda de contacto son de gente que tuvo en contacto con los que estuvieron en la fiesta. Entonces nuestra hipótesis es que el brote de síndrome pulmonar por hantavirus tiene un primer caso generado por roedor y luego el resto es de transmisión interhumana. Si nosotros quisiéramos avanzar con eso para demostrar esa hipótesis,
A lo mejor nos basta con eso, porque ya con eso sabemos que tenemos que tomar medidas de control hacia eso, y que el problema no fueron los roedores, sino que fue, digamos, la falta de contención, de equipos de protección, la falta de aislamiento de la gente. Ya a lo mejor en términos de salud pública con eso nos basta. Pero si queremos saber más, entonces vamos a la epidemiología analítica, y en este caso hacemos un estudio, por ejemplo, de casos y controles que vamos a ver en detalle. Entonces estudiamos esos casos comparados con controles sanos, que ya ahora vamos a ver en esta charla cómo los elegimos. Podemos hacer capturas de roedores en las casas de los casos y de los controles para ver si hay diferencias en la exposición al riesgo por los roedores. Podemos hacerle a todos un cuestionario para ver si estuvieron en contacto con casos, para ver qué actividades de riesgo desarrollan, si están en cabañas, en galpones cerrados, etc. Y con todo eso yo hago un cálculo del O-ratio y del valor de P, que lo hacemos para cada uno de esos factores de riesgo. Eso sería la epidemiología analítica, que, insisto, la vamos a ver en detalle. O sea, un siguiente paso sobre la descriptiva. Y en este caso, la intervención, que es lo que estamos buscando, que no es estrictamente epidemiología experimental, pero que es lo que buscamos en salud pública, y es que nuestras medidas de intervención van a ser el aislamiento de los enfermos y sus contactos para evitar que siga existiendo, que el brote siga corriendo, capacitar al equipo de salud en manejo de hantavirus, adquisición de equipos de protección, todas cosas que vamos a hacer en función de que nuestros estudios nos dan que hay transmisión interhumana, porque si los estudios dieran que son todas transmisiones por roedores, las estrategias de control serían otras. En síntesis, nuestros estudios descriptivos generan hipótesis, nosotros describimos tiempo, lugar y persona de lo que ocurrió, y generan una hipótesis. Y con los estudios analíticos tratamos de demostrar esas hipótesis. Y como ya quedó claro, y ahora vamos a reiterarlo, cuando pasamos a los estudios analíticos, además de tener información de un grupo como era el estudio descriptivo, ahora trabajamos con dos grupos, el grupo de casos y un grupo control de personas sanas. O sea que se incorpora un nuevo grupo al estudio, o sea, ahora tenemos dos grupos. Estos estudios son estudios longitudinales y los clasificamos de dos formas, o retrospectivo, que son los de casos y controles, o los de prospectivo, que son los de cohorte, que tienen que ver con una presentación en el tiempo, por eso decimos que son longitudinales, en los cuales vamos a tener diferentes grupos, el de estudio y el control. El investigador no interviene, o sea que medimos los factores de riesgo en cada uno de los dos grupos, pero el investigador no cambia nada. Lo que estamos viendo es si hay una relación causal que va a partir de la causa y terminar en el efecto, va a partir de la exposición para terminar la enfermedad, en los estudios de cohorte o en los de casos y controles, donde partimos de enfermos, que es el efecto, y buscamos la causa, que es la exposición. Aclarando que los estudios de cohorte entonces son bastante raros de hacer, son casi más teóricos que prácticos. En cambio, los estudios que hacemos siempre son los estudios de casos y controles, como estudios longitudinales retrospectivos. Entonces, el de cohorte parte de una población general, parte de esa población va a estar expuesta a un factor de riesgo, parte no va a estar expuesta al factor de riesgo, y vamos a tener como resultado 4 categorías, enfermos y sanos, tanto en los expuestos como en los no expuestos. Pero como dijimos, este tipo de estudio es muy raro y no es una cosa que hagamos específicamente con frecuencia. Así que, dicho esto, vamos a pasar a ver entonces los otros tipos de estudios, si logramos pasar la diapositiva, que ahí está. Entonces, estos estudios de cohorte tienen como desventaja fundamental que son mucho tiempo para hacerlo y son muy caros en función de eso. Entonces, prácticamente, la verdad, prácticamente no se los hace. Lo que sí hacemos habitualmente son entonces los de casos y controles, que nosotros tenemos identificado primero a los expuestos, a los no expuestos, ya sea que sean enfermos o que sean sanos. O sea, arrancamos al revés. Primero tomamos las 4 categorías y luego averiguamos sobre
su exposición al riesgo. Y esto nos permite llegar a las 4 categorías que nos interesan, o sea que ese es el tiempo en el cual nos estamos manejando. Este tipo de estudios entonces son baratos y rápidos, podemos ver múltiples etiologías, tienen el problema que no determinan incidencia porque no son estudios poblacionales, sino que están limitados a un grupo que puede no ser representativo de la comunidad. Y de acuerdo a su diseño es muy fácil cegarlo por la selección y por las características de cómo obtenemos la información de los factores de riesgo con preguntas que a veces no son muy claras. Dicho eso como teoría general, vamos a lo práctico de cómo hacemos un estudio de casos y control. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? Entonces, en primer lugar, si vamos a trabajar en casos y controles, queda claro que, como en todas las cosas, tenemos que saber de la enfermedad. Uno no puede hacer un diseño de casos y controles si no tiene ninguna idea de la enfermedad con la cual está trabajando. Uno lee antes, busca, acá pusimos PubMed o Virem, o sea, bases de datos en los cuales uno pueda buscar información actualizada, como para saber cuáles son los factores de riesgo más habituales para esa patología con la cual vamos a trabajar, y además, y sobre la cual podamos plantearnos hipótesis, porque, insisto, es un estudio que viene después del descriptivo. Porque más allá de que se sepa mucho de esa enfermedad, siempre hay situaciones distintas en el ambiente local. Muchas veces hay cosas que son conocidas y que hay mucho trabajo, pero nos interesa definir si esos factores de riesgo que están descritos en otros lados son aplicables a nuestro nivel local. Entonces, a partir de la búsqueda bibliográfica y de conocer la realidad del medio en el cual vamos a trabajar, podemos plantearnos hipótesis que nos van a ayudar en el diseño. Entonces yo acá puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en hantavirus, lo mismo que dijimos antes, pero en el año 97, cuando apareció en la Argentina, en la zona de Bolsón y Bariloche, se negaba absolutamente la transmisión interhumana. Todos los estudios que había en Estados Unidos, que era donde recién había aparecido, negaban la transmisión interhumana. Por lo tanto, los primeros grupos que trabajamos en control y los médicos que atendían descartaban la transmisión interhumana porque eso es lo que decía el CDC de Estados Unidos y todos los investigadores. Finalmente, se planteó una hipótesis local de transmisión interhumana porque se observaban patrones posibles y se hicieron los estudios que permitieron demostrar que sí había transmisión interhumana. Ya vimos desde el comienzo de la cruzada que en Londres, en la época de John Knox, se negaba la transmisión del cólera por el agua contaminada. Bueno, luego se demostró ese patrón. Y también acá puse que los primeros casos de coronavirus, los primeros que hubo ahí en Wuhan, los chinos negaban que pasara de persona a persona, sino que era una zoonosis total. Bueno, duró muy pocos días eso para que descubramos que se transmitía de persona a persona. O sea, en todos los tipos de estudios que vamos a hacer, muchas veces se parte de una información anterior, no correcta, y nuestros estudios de casos y controles permiten identificarla. Entonces, nosotros tenemos que definir a los casos, tenemos que definir a los controles, tenemos que definir los factores de riesgo y tenemos que hacer el procesado estadístico. Son 4 pasos, digamos. El primer paso es el origen de los casos, de dónde sacamos los casos. O sea, yo puse esta foto y la primera son de 2 camionetas en una huella, porque esto es actividad de campo. Acá ya no estamos en la oficina, estamos trabajando afuera, en terreno. Entonces los casos están en el terreno habitualmente. Pueden salir de 2 fuentes. Una fuente es que tengamos la notificación hospitalaria con un grupo de casos que ocurrió y en esa situación tenemos que ir a buscar solamente las historias clínicas para después buscar a los pacientes. Pero en muchos otros casos o situaciones surgen de estudios transversales. Acá yo puse una ecografía a un chico porque es un estudio transversal. Se hacen cientos de ecografías o miles de ecografías y de ese screening o catastro ecográfico, que es un estudio transversal o descriptivo, van a surgir varios casos de portadores de quistes hidatídicos que salen de allí. Puse ahí otra foto sacando sangre a oveja, porque también puede haber un catastro poblacional en animales, mediante el cual vamos a sacar los casos. O sea, parte de los chicos que estudiemos van a ser enfermos y parte de los chicos van a ser sanos, parte de las ovejas que estudiamos van a ser enfermas,
parte de las ovejas van a ser sanas. Por eso, les recuerdo, eso es una distribución bivariada típica. Entonces tenemos la actividad de campo y hemos hecho, en este caso, las ecografías. Hicimos, en este ejemplo que le estoy mostrando, que también es el mismo ejemplo que utilizo en otra charla que di sobre manejo de PIRAT, esto está ligado. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Una planilla Excel en la cual hemos volcado los datos de los pacientes o de los casos que hemos encontrado. Entonces, como esta es la primera base, tiene el nombre y luego van a ver allí que tiene una columna que se llama codificación, porque inmediatamente los pacientes se va a eliminar el nombre y el apellido y nos vamos a quedar con solamente el código por cuestiones de bioética. Tenemos el sexo, tenemos la fecha de nacimiento, la edad, el domicilio en este caso y el resultado de la ecografía. Ahí tenemos en pantalla los positivos, nada más, resultado eco y datidosis positivo, si es caso nuevo o no, y descripción del número de quistes, la localización de los quistes, el tipo de quiste, que es una clasificación de acuerdo a la evolución, a la historia natural del quiste hidatídico, y su tamaño. O sea, aquí hemos seleccionado los casos. En este caso fue una encuesta ecográfica hecha en la localidad de Ñorquinco, que se hicieron creo que 400 ecografías o 300 y pica de ecografías, de los cuales sale un número de positivos. En función de eso, entonces, este es el primer paso, la selección de los casos. ¿Quiénes son casos? Es algo que tenemos que definir. En este caso hemos definido que caso es todo aquel que tenga una imagen compatible con hidatidosis con alguna de las siguientes características, que el quiste tenga pared, que el quiste... Y ahí se definen las características ecográficas de un quiste hidatídico. Si fuera serología, en otra patología podríamos decir que el caso es el que sea un ELISA positivo o un PCR positivo, o quien tenga síntomas clínicos de tal enfermedad. O sea, la definición de caso va a variar, pero es sustantivo que tengamos claro que todo lo que nosotros clasificamos como caso corresponden a la misma definición. Y acá estamos hablando de casos, no de sospechosos. Acá recuerden que hay varios tipos de casos, sospechosos, pero acá son casos confirmados, porque a nuestro estudio vamos a usar casos confirmados. Así que mucha atención a esa definición, porque es vital para el análisis posterior de que los casos sean realmente casos y no falsos positivos. Que eso, sobre todo si trabajamos con serología, es una posibilidad y nos estaría sesgando nuestro estudio. Entonces, ¿cuántos? Es la otra pregunta. Y aquí depende. Una cosa es cuando vamos al campo a hacer un catastro, como en este caso, que se fue a estudiar a todo el pueblo, se pasaron 400 personas, y los casos ahí son los que salen. No hay más. Porque se pasó a toda la población que aceptó la encuesta y se obtuvieron un cierto número de casos. No hay más. Ese es el número de casos con el que vamos a trabajar. Si a la vez fueran muchos, porque en lugar de hidatidosis fuera coronavirus en Nueva York, tendríamos muchos casos, una enorme cantidad de casos. Entonces, ahí sí podríamos hacer una selección de los casos vinculado a achicar el estudio, porque no precisamos tantos casos para hacer un estudio de casos y controles. Hay que pensar que en general con 10, 15 casos, 20 casos, podemos llegar a obtener resultados. Como siempre, cuanto más, mejor, pero hay un equilibrio entre cuanto más mejor y que podamos manejar el estudio, es decir, es costo-beneficio, digamos, o costo-efectividad del estudio. Así que vamos a tener entonces casos con una definición muy concreta, el número que se obtuvo en el campo. Hay alguna forma de estimar también tamaños de muestra para este tipo de estudios, pero no es en función del riesgo estimado, pero no es lo que hacemos habitualmente. Habitualmente hacemos una encuesta de campo y de esa encuesta sacamos a los positivos, a la enfermedad que sea que estamos trabajando. Luego vienen los controles. Los controles son sanos por definición. ¿Cuántos controles se eligen por caso? Entre 2 y 3. Elegir más de 2 o 3 controles no aporta mayor potencia al estudio y solamente más trabajo. En este caso hemos seleccionado 3 controles. ¿Cuál es por cada caso? ¿Cuál es la idea? Los controles tienen que estar apareados
y ser de la misma edad, el mismo sexo, para empezar a hablar. En este caso, además, los hemos elegido de la misma localidad, o sea, por ejemplo, casos que sean de Río Chico. Acá el caso es el que está en la franja oscura, entonces es un caso que es de la localidad de Río Chico, que tiene 10 años y es masculino. Entonces, hay muchas formas de seleccionar los controles. Siempre decimos que el control tiene que estar aleatorizado, o sea, todos tienen que tener la misma oportunidad de ser sorteados. En este caso hemos ordenado la base de datos por edad, entonces nos quedan todos agrupados los casos y los controles y los sanos, digamos. Entonces lo que hicimos fue buscar el caso, en este caso ese chico de 10 años, que es el primero, y luego elegir a partir de esa edad que tenga las mismas características de domicilio y sexo. Entonces había uno solo de la misma edad y del mismo domicilio y del mismo sexo, así que seguimos con la edad siguiente hasta encontrar dos del mismo sexo y edad. Y así seleccionamos 3 controles por cada caso. Este mismo procedimiento la hicimos para cada uno de los 12 o 13 casos. Hay muchas otras formas. En algún estudio de Hunt en Bariloche, donde se tenían los domicilios, con un lápiz en la puerta del domicilio del caso, se hacía girar en un plato y hacia donde apuntaba el lápiz, se iba a la casa de ese domicilio a ver si había un control de la misma edad y sexo que el caso. Y a partir de allí se buscaba en la casa de la derecha, de la derecha, hasta encontrar a alguien de igual edad y sexo. El asunto es que sea lo más aleatorio posible y sobre todo que estén apareados en casi todas las condiciones. Insisto, 2 o 3 por caso. Aquí viene la otra actividad de campo, que es la encuesta de factores de riesgo. Por un lado tenemos el enfermo, que lo sacamos por ecografía, y ahora a todos, a los casos y a los controles que hemos seleccionado, les aplicamos una encuesta epidemiológica que hemos prediseñado. Esta es la encuesta que se utilizó en este caso. Tiene todos los datos del paciente, el código que se le va a poner, lo ven ahí, código de participante, que luego va a ser lo que va a identificar todo el resto del material que sale de ese caso, porque se saca sangre y se hacen otras cosas. Y vienen las preguntas. ¿Tuvo un perro en los últimos 5 años? Sí, no. ¿Toca perros? Sí, no. Estas son las preguntas que identifican los factores de riesgo que nosotros hemos seleccionado para preguntar. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer? Bueno, se pueden hacer muchísimas preguntas, pero hay que tener mucho cuidado. Si son demasiado extensas, va a cansar al entrevistado. Y después el factor de riesgo de sesgo acá es el entrevistador. Porque el entrevistador, sobre todo en muchos estudios, donde hay personas con bajo nivel social y cultural, hay que tener mucho cuidado para no inducir respuestas, para entender bien la respuesta. En general las respuestas son dicotómicas, por sí o por no, o por alguna categoría, mucho, poco o nada. Pero bueno, no cualquiera puede hacer la entrevista, tiene que ganarse la confianza de la gente. Hay que pensar que muchas veces la gente tiene que declarar contra sí misma. Si uno le pregunta si se lava las manos antes de cocinar, bueno, es muy probable que la gente diga que se las lava. Si uno le pregunta en hidatidosis al paisano si le da de comer achuras crudas, es probable que le diga que no. Así que uno sabe que acá va a haber sesgos dados por la respuesta del entrevistado, pero bueno, es importante que el entrevistador maneje esto y no direccione las respuestas y las haga en forma clara y precisa. Generalmente estos cuestionarios, lo mejor, una vez que están diseñados, es hacer un pretest, o sea, ir al terreno y entrevistar a algunas personas para ver si las preguntas están bien hechas, se entienden, son claras y se pueden procesar bien las respuestas antes de hacer el estudio global. Entonces ya tenemos las 2 actividades de campo, que fue hacer la ecografía y obtener la encuesta de factores de riesgo. Entonces luego sí volvemos a la oficina y todas las preguntas se vuelcan a la tabla Excel o a otro sistema. Hoy día lo hacemos con Excel, antes lo paloteábamos como al truco para cada una de las preguntas, era bastante más laborioso, y hay inclusive otras bases de datos que se pueden utilizar. Entonces aquí tenemos
las preguntas que estaban en el cuestionario: si toca perros, si come verduras de cosecha propia, si se come las uñas, la fuente de agua principal, trabajo urbano-rural, tener perros, no tener perros cerca, ser propietario de ovejas, si vivió en el campo los 5 primeros años, tener familiares con hidatidosis, todo esto pensando en que en estas cosas pueden ser factores de riesgo. Es decir, pensamos que el agua, y acá están las hipótesis, que el agua cuando no es potable es un factor de riesgo porque se contamina con huevos de Echinococcus. Pensamos que si se come las uñas es más fácil que luego de tocar el perro ingiere un huevo de Echinococcus. Que comer verduras sacada de su casa es un riesgo porque puede estar contaminada por huevos de Echinococcus. El trabajo rural lo pensamos como un factor de riesgo mucho más que el urbano. Tener perros obviamente es un factor de riesgo, igual que ser dueño de ovejas, porque eso quiere decir que faena y que puede tener más acceso a churas crudas a su perro. Vivir en el campo en los 5 primeros años lo vemos también como un factor de riesgo porque pensamos que la hidatidosis se agarra en la infancia, porque es cuando el chico gatea y está en más contacto con el perro, pero es una hipótesis. Y tener familiares con hidatidosis, otra hipótesis, porque pensamos que puede haber microfocos familiares con mayor exposición. O sea, estas son algunas, se pueden hacer muchísimas preguntas más, acá hubo algunas más, pero entonces vamos a tener volcado en una base de datos Excel nuestras encuestas. Aquí algunas cositas para solamente recordarles que la codificación tiene que estar bien hecha. Esto es, si en los campos numéricos que sean numéricos, no poner letras, porque después se pierde el campo cuando se procesa con Excel, y usar las mismas palabras. Entonces acá tenemos, por ejemplo, vamos a comer verduras de cosecha propia, la segunda columna, que se codificaran como algo, sí o no, o sea, como una escala de no, algo y sí, como sería fumar poco o mucho. Entonces hay que prestar atención, de golpe usar esas palabras y no poner nunca. ¿Qué pasa eso? Que después carga, hizo las preguntas en la encuesta, alguien preguntó si come verduras, el paisano contestó nunca y pone nunca en la planilla y se vuelca nunca al Excel. Entonces se nos rompe la codificación y se nos complica el procesado de datos. Así que eso, cuando volcamos los datos a la planilla, hay que tener cuidado de que el nunca, cargarlo no como nunca, sino como no, porque es lo mismo, pero es la forma que lo vamos a manejar en Excel. Luego viene la tarea más aburrida, que es el análisis estadístico, y esto se basa en hacer las cuentas sobre la base anterior, se le pide a Excel que sume, y se extrapola esto, que es una tabla en la cual tenemos a la izquierda el factor de riesgo que estudiamos, luego viene la tabla tetracónica, expuestos enfermos, expuestos sanos, no expuestos enfermos y no expuestos sanos. O sea, vivir en el campo hasta los 5 años, quienes vivieron en el campo hasta los 5 años y se enfermaron, quienes vivieron en el campo y no se enfermaron, quienes no vivieron en el campo y se enfermaron, y quienes no vivieron en el campo y no se enfermaron. Son las 4 categorías. Sobre eso se lleva EPIDAT, como vimos en la otra charla, y vamos a estimar el OR, que nos dice cuántas veces está el riesgo aumentado entre los expuestos al factor de riesgo que los no aumentados, el intervalo de confianza y el valor de P. Entonces, recordando que el valor alfa, que usamos habitualmente, es 0.05, por lo tanto, todos los 0 puntos que estén por debajo de 0.05 son factores de riesgo. Aquí tenemos que nos han quedado 3. Vivir en el campo hasta los 5 años, con ese 0.0094, trabajar en el campo, 0.015, y acá es un interesante, no tener perros, es 0.035. En este caso el OR es 0.3, o sea que esto sería un factor de protección. Es estadísticamente significativo, quiere decir que si no tenemos perros cerca, tenemos menos riesgo de enfermarnos por hidatidosis, por eso es estadísticamente significativo. Y después tenemos un grupo, que son los que siguen, tener animales de producción, que el valor de P es 0.056, está por un poquito por arriba del valor de corte, 0.05, con un OR de 2. Fíjense que en esos casos, como dijimos en la charla, el intervalo de confianza está del límite inferior está por debajo de 1, 0,9. Estos, como ven, están cerca, 0.064, 0.065, 0.07, y varios factores de riesgo que no son tales, pero que están muy cerca del límite de la significación.
Eso quiere decir que quizás con una muestra más grande podrían transformarse en significativos. Entonces, aunque la estadística diga que están descartados, desde la epidemiología uno puede decir que, bueno, tocar perros 0.064 no es un factor de riesgo estadísticamente significativo, pero le pega en el poste, igual que visitar el área rural con frecuencia. Así que el análisis es, estos son factores, estos no son factores, y estos factores hay que prestarle atención igual porque podrían ser factores de riesgo. Y en algún caso, como en este, nos surge un factor de protección. Así que este es el análisis estadístico final, la tabla de resultados, y tenemos un estudio de casos y controles en el cual tenemos identificado los principales factores de riesgo para ese momento y ese lugar. Esto es Ñorquinco en el año 2019. Les digo, por ejemplo, que aquí hubo un factor, estoy viendo a ver si está por ahí, usar agua no potable. Usar agua no potable en este estudio de factores de riesgo no dio significativo, pero dio significativo cuando lo trabajamos como estudio transversal, tanto en Ñorquinco como, o sea, cuando analizamos 300 sanos contra los 20 enfermos. Porque uno después tiene que hacer epidemiología, no solamente ver cifras estadísticas. Entonces, nosotros aquí apareamos por localidad. Entonces, en realidad, el uso del agua es igual para los sanos y los controles si todo vive en el Río Chico o en Fitamiche o en un paraje rural. Así que después uno tiene que interpretar o procesar de otra forma los datos. Podríamos procesar los datos apareando por edad y sexo y no por domicilio, por ejemplo. En ese caso, quizás algún factor de riesgo como el agua no potable o tener animales que acá no son factores de riesgo, sí aparezcan como factores de riesgo porque donde uno vive está identificando determinadas situaciones epidemiológicas. Así que uno tiene que analizar esto con mucha precaución para saber realmente lo que está ocurriendo. Así que luego vienen las acciones. En función de esto, uno podría decir que si la infección se toma en los primeros 5 años de vida, entonces una medida de control, de acción, podría ser ir a desparasitar los perros puntualmente en las casas, digamos, en las casas donde hay chicos. Esto es, nosotros tenemos miles de perros y miles de establecimientos ganaderos, bueno, a lo mejor uno podría decir, vamos a centrarnos en los lugares donde hay chicos. O sea, podría, en función de ese análisis epidemiológico, generar una acción específica. Bueno, esto es entonces todo. Está la idea de completar el círculo y en función de eso avanzar en mejorar el sistema de salud. Recordando que, bueno, en la actividad de campo, además de que obtenemos ese tipo de satisfacciones, también bueno, tienen esta ventaja posterior a la situación. Así que aquí volvemos entonces a la pantalla, si esto funcionó bien. Esperemos que esto más o menos le haya quedado claro. Así que si todo está bien, siempre tienen opciones para hacer preguntas. Y de momento entonces ya hemos terminado con los tipos de estudios más importantes. En alguna clase vimos los transversales, ahora vimos los de casos y controles, y vimos el manejo de PIDAT para procesar esta información. Así que, epidemiólogos, a trabajar.